Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a la maravillosa cantante Aurora, de la cual somos fans en el canal, con su canción Dreams, que ha hecho en vivo en el Amazon Music Curved, que dice de la siguiente manera. Escucha ese pad. Sí. Esas voces angelicales que se presentan diáfanamente y que son las coristas de Aurora, porque ella no está cantando todavía, básicamente. ¡Qué belleza! Ok. ¿Viste cómo empatizaron su voz y la guitarra? ¡Qué belleza, por Dios! 4 acordes, después los vemos. Escucha eso, Dios. Cómo se eleva hacia los agudos. Vamos a escuchar hasta ahí. Ahora vamos a retomar desde esta parte, que es el estribillo, porque habla de los sueños, porque menciona básicamente más de una vez la palabra Dreams, y es muy usual que en los estribillos se haga referencia al título de la canción y viceversa. Pero fíjate que comienza con 4 acordes: mi menor, si menor, la mayor, sol mayor. Algo muy característico en la música de Aurora es que suena siempre muy modal, muy nórdica, dirían algunos. Y con modal nos referimos a que no hay algo que se genere con esta tensión para resolver. Es decir, que se escuche como algo que cierra, que finaliza, sino que lo modal tiene esta sensación de constante movimiento, de continuidad, de que podrías estar en loop todo el tiempo con estos 4 acordes. Y además fíjate las melodías muy sutiles, delicadas que introduce Aurora constantemente, cómo está sentada, porque entiendo que esto fue grabado en vivo, más allá de que después en postproducción se hagan algunos retoques como ecualizar que todo quede parejito y en la masterización también. Pero fíjate que el coro comienza con ese épico pad de fondo que ya hemos escuchado en otros análisis de Aurora, que tiene este manejo tan, además de modal, tan épico o inspiracional, dirían algunos, ¿no? Y además son 4 acordes que nos invitan algo melancólico, pero aguerrido también, como no es una melancolía frustrada, sino que es casi nostálgico, diría, más bien como un recuerdo bello de algo que pasó y que puede volver a ser, como los sueños, básicamente. El coro de vuelta. Fíjate qué delicado y bien puesto que está todo. Se paró. Ponete auriculares, Pará, no me mires así, Aurora. Tranquila. Escucha la reverb. Qué buen coral. Es como un ritual toda la canción, básicamente.
esos melismas. Everything's more quiet than here in my dreams. Everything I feel disappears. Todo lo que siento desaparece, dice. Bellísimo. Fíjate cómo en esa parte cuando dice dreams y se cuelga en la E, pero que se escucha como una I, hace canto melismático. Simplemente con esa sola sílaba recorre varias notas, siempre dentro de la armonía de estos 4 acordes. Fíjate cómo con cuán poco material compositivo, me refiero a términos armónicos, ¿no? A los acordes, a la armonía, puede crear canciones bellísimas, que es otra de las grandes características de Aurora. No solamente a nivel melódico y armónico es simple pero muy efectiva, y es muy difícil ser simple porque es más fácil meter notas por todos lados que usar solo aquellas que son justas y necesarias y que nos permite suponer que no habría otra manera de hacerlo. Es decir, Aurora es una de esas artistas que cuando uno escucha una de sus canciones dice esto no podría ser de otra manera. Por eso es tan difícil hacer un cover de ella y trastocarlo un poco, porque es tan música de autor, es tan particular, tan identitaria de su persona, de su arte en general, que es muy difícil reconvertirlo en algo distinto porque uno cuesta mucho imaginárselo de otra forma. Y en esta sección, como decíamos, además de los melismas, la entrada de ese coro maravilloso, que fíjate que es responsorial también, porque cuando Aurora termina una frase, el coro le está respondiendo con otra línea melódica subalterna. Hermoso todo, la verdad, encantado. Desaparece. Muy bien. Ahí está la respuesta. Todo es música, todo es melodía. Estamos en el final. Vuelve al suelo y se levanta. Inconcluso. Y resuelve. Pero no. Everything's more quiet than here. In my dreams, in my dreams, everything I feel disappears. Ay, qué lindo poder tocar con Aurora. Me ha encantado muchísimo esta versión. Tengo entendido que es una canción que ya tiene publicada. No la he escuchado antes, pero me parece que estas versiones en vivo delatan completamente la identidad de un artista, y en Aurora en particular es muy notorio todo lo que hace y todo lo que fuimos deconstruyendo parte por parte en esta maravillosa interpretación de su canción Dreams. Y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordad primero que podés convertirte en miembro del canal para poder solicitar tu reacción, análisis musical dedicado especialmente para vos, y además podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros análisis sobre Aurora que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.